Ese debe ser nuestro corazón, ese debe ser nuestra motivación. Estar alegres, estar contentos. Porque miremoslo por donde lo miremos, es un privilegio, es un honor estar aquí. Primeramente porque tenemos la capacidad física, porque tenemos la capacidad económica, porque tenemos este hermoso lugar y porque pertenecemos a la Iglesia de la Gracia, mis hermanos. Porque el Señor nos ha rescatado y todos esos son motivos suficientes como para decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada, pero tú me has rescatado. Recordarles, mis hermanos, antes de pasar a la palabra del Señor, recordarles las medidas de seguridad, el uso obligatorio de las mascarillas, la disposición de los baños siempre está al final, a un costado de la piscina y eso. Mis hermanos, quería, para introducir este tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Señor, leer junto a ustedes los primeros versículos del Salmo 107. Si tiene por ahí su Biblia, le invito a que pueda leer junto a mí los primeros versículos del Salmo 107. En la versión Reina Valera dice, lleva por título Dios libra de la aflicción. Versículo 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, y nuestra alma desfallecía en nosotros? Pero clamamos al Señor en su misericordia, y Él nos dio un camino recto, derecho, para que pudiésemos venir a congregarnos, para que pudiésemos encontrar la senda de justicia que nos lleva a la salvación. Alabemos la misericordia del Señor y sus maravillas, porque sacia al alma menesterosa. Es importante, mis hermanos, que tengamos hambre del Señor. Es importante que nos reconozcamos hambrientos y sedientos por la palabra del Señor. Si nuestra mente, si nuestro corazón está lleno de otras cosas, de las cosas que ofrece el mundo, de deseos por las cosas que ofrece el mundo, mis hermanos, no tenemos nada que recibir delante del Señor. Pero si nuestra alma está despojada de las cosas de este mundo y nos sabemos menesterosos, si nos sabemos hambrientos y sedientos por el Señor, vaya que vamos a recibir de su bendición. Así es que con ese corazón, mis hermanos, le invito a que pueda cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, porque este hermoso día tú lo has creado para nosotros. Tú has hecho salir el sol esta mañana, como cada día, Señor, demostrando tu fidelidad, demostrando tu soberanía, Señor. Gracias, Dios, porque nos sustentas el día de hoy, porque el día de hoy pudimos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que tenemos un día más de vida. Un día más, Señor, en el que podemos honrar tu nombre, un día más en el que podemos glorificarte. Un día más, Señor, en el que tú nos das la oportunidad de venir y congregarnos junto a nuestros hermanos. Un día más en el que podemos disfrutar y sentarnos a la mesa. Gracias, Dios, porque somos privilegiados, Señor. Gracias porque tenemos el hermoso privilegio, el hermoso honor de estar delante de ti, Señor. Oro en esta mañana, Señor, por todos mis hermanos que no pudieron venir, Señor. Ruego a ti, Padre, para que tú animes sus corazones, para que de no haber podido venir, Señor, puedan conectarse a la transmisión, Señor, o puedan después ver el culto. También para junto a nosotros unirse y cantar alabanzas a ti, Señor, y ser expuestos ante tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a conmemorar tu nombre, a celebrar, Señor, de tu vida, muerte y resurrección. Entender, Dios, tu hermoso evangelio. Gracias, Dios, a poder gloriarnos en aquella cruz donde fuiste colgado, Señor, y diste tu vida por nosotros, por tu iglesia, para que hoy podamos entrar delante de ti, Señor, con confianza. Limpia nuestras conciencias, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, si venimos cargados, Dios, de cualquier cosa distractoria, Señor, cualquier distracción, cualquier pensamiento, Dios, impropio
delante de tu presencia, rogamos a ti, Señor, que nos ayudes a quitarlo de nuestra mente y de nuestro corazón, para solamente tener puestos nuestros ojos en ti, Señor, en aquella cruz, en la gloria de aquella cruz, la cual nos permite hoy, Señor, estar en este lugar adorándote y exaltando tu nombre, junto a nuestros hermanos, junto a la iglesia, junto al cuerpo de Cristo. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, y rogamos a ti que nos asistas, Padre, para que podamos también adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos en pie para cantar alabanzas a nuestro Señor. Me has llamado a contemplar y gloriarme en la cruz, a explorar la profundidad de la gracia de Jesús, donde su gran amor mi gran culpa perdonó. Tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno al pecador por las llagas que él sufrió, y la sangre que vertió santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura. 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 Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Invito, mis hermanos, a que demos un aplauso a nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien exaltamos en esta mañana. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser
sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. La palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 7, dice: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual puede salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente
inocente, inmaculado, apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Él habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, una sola vez y para siempre, perfeccionó a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas con su sangre que ha derramado en la cruz, en la cruz. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Una última vez vamos a decir: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor. Y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Amén. Él es digno de toda alabanza, amén, de toda exaltación. Él es más sublime que los cielos. Amén. Así que agradecemos a nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador, nuestro Señor. Puede tomar su asiento. El Señor les bendiga grandemente. Qué hermoso es poder entonar cánticos a nuestro Señor juntos hoy en la mañana. Con mi esposa recordábamos anoche cuando estábamos allí en casa y la lluvia estaba cayendo. Recordábamos de cuántos días habíamos estado orando los lunes por esta escasez hídrica, y el Señor en su bondad, en su misericordia ha permitido que siga cayendo agüita más en la cordillera para que se sigan llenando los tranques y así poder tener agua, ¿cierto? A muchas personas que trabajan con esto de los animalitos y también para la plantación. Así que, ¿cómo no adorar al Señor por todo y eso y mucho más? Principalmente por nuestra salvación. Él es nuestro sumo sacerdote. Y si hoy día podemos reunirnos hoy día y podemos cantar juntos, entrar a la presencia del Señor con acción de gracias, es por la sangre preciosa derramada de la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Alabamos a nuestro Dios por eso. Quiero que vaya conmigo
a Jonás, el profeta Jonás. Vamos al capítulo 1, verso 17. Hermoso momento también que vivieron ayer algunos hermanos que estuvieron en una conferencia de respuesta en Génesis. Había un hermano que es astronauta, que estuvo en uno de estos lugares en el espacio y estuvieron allí dando testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Así que agradecemos al Señor por la bendición tremenda que tuvieron algunos hermanos de estar ayer en ese lugar. Jonás, capítulo 1, verso 17, vamos a tener nuestro texto base para hoy. Vamos a leer hasta el verso 10 del capítulo 2. Jonás ora desde el vientre del pez a Dios para que tenga misericordia de él. Dice la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Dios soberano, Dios todopoderoso, ante su presencia estamos muy agradecidos por el hermoso privilegio que nos da de reunirnos nuevamente en su día, recordando su resurrección, pero también recordando su sacrificio en la cruz. Cristo amado, gracias por el hermoso privilegio que nos da de poder abrir su palabra y poder ser exhortado por ella. Le rogamos, Padre, que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros trayendo entendimiento, trayendo luz. Mientras expongo tu palabra, su iglesia sea edificada, sea adiestrada y traiga luz a nuestras veredas. Necesitamos de su palabra en nuestros corazones. Señor, traiga salvación a aquellos que no le conocen y traiga esa restauración a los corazones de aquellos que han estado divagando en sus mentes. Y Señor, traiga fortaleza a su iglesia por medio de su palabra. Que su nombre y solo su nombre sea exaltado y reconocido en esta hora. Amén y amén. Jonás entonces, después de haber desobedecido a Dios, se embarcó en un barco que iba camino a Tarsis y sucede esta gran tormenta que el Señor preparó, que el Señor mandó. Y la única manera de controlar y apaciguar esa tormenta, que era la ira de Dios manifestándose en esa tormenta, era que lanzaron a Jonás al mar. Allí nos quedamos el domingo pasado. Jonás siendo echado al mar, simbolizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que se utiliza, que es levantado, la misma palabra que se utiliza en Levíticos para los sacrificios, y estos obviamente apuntando al sacrificio que iba a ser el Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús. En ese momento dice la Escritura que Jonás en el mar
el Señor prepara, versículo 17, un gran pez. Tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y eso era lo que Dios también iba a hacer con Jonás. Tenía que nuevamente llevarlo al lugar donde debía estar, a Nínive. Jonás está, dice el verso 17, 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Jehová tenía preparado este gran pez. Dios es el que evidenció su poder, manifestó su soberanía, no tan solo en las olas del mar, sino que los animales le obedecen. Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. No lo masticara, se lo tragara, porque tenía un propósito. No le sacó una pierna, un brazo, como hubiese acontecido, pero sí se lo tragó. Algunos preguntan si eso pudo pasar como la Biblia dice que pasó. Pero seguramente no es una cosa difícil para Dios hacer que un pez grande, Él lo creó, y en particular este pez en esencia fuera exclusivamente pasando por estas corrientes y de repente vio un hombre allí en medio de los mares para tragárselo. Dios estaba guiando a este pez grande para tragarse a Jonás. Ahora, este gran pez que se tragó Jonás no solo fue creado, sino que Dios lo asignó y les designó una tarea más obediente que Jonás. Dios le ordena al pez que se lo trague. Y esto, mis hermanos, nos demuestra esta soberanía de Dios sobre toda su creación. Dios es soberano. Dios es el que controla todas las cosas en este universo, en este mundo. Ahora, ¿qué tipo de pez era este que se tragó Jonás? No lo sabemos, dice un gran pez. Algunos especulan que era una de las especies de las ballenas. Otros dicen que era un gran pez conocido como un perro marino. Todo lo que podemos decir con seguridad es que era un pez grande, pero era un pez salvavidas. Era un pez que iba a guardar la vida de este profeta de Dios. Desobediente, pero Dios tenía un propósito con él. Hay una historia de un ballenero llamado James Bartley, quien en 1891 reportó que cayó en el mar mientras estaba arponeando un gran cachalote, y cuando se mató a este cachalote y se abrió a esta ballena, él fue hallado en el estómago de este cachalote, inconsciente pero estaba vivo. Mientras algunos han argumentado que el incidente fue revisado cuidadosamente y fue veraz, la viuda del capitán del barco negó que eso sucedió. ¿Se podría cuestionar esta historia? Claro que sí. Yo no la creo. Algunos la podrán creer, aunque son revistas científicas que sí lo respaldan. Pero hay algunos que lo creemos y otros que no lo creen. Se podría cuestionar esta historia de James Bartley, si fue real o no. Pero ciertamente, mis hermanos, la historia de Jonás fue verdad porque Jesús dijo que fue cierto. Fue real. Lo que en la Biblia está escrito es real. No fue una historia, no fue una parábola, fue algo verídico, fue algo real. Jonás existió, según el libro de Reyes, Jonás fue un profeta de Dios y Jesús le dice a los oyentes que este testimonio, esta vivencia de Jonás se iba también a repetir en él de forma más clara y contundente. En Mateo capítulo 12, versículo 40, leemos que Jesús estuvo, dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así yo les voy a dar ese testimonio. Entonces, mis hermanos, no sabemos qué pez era, no sabemos si era una ballena, no sabemos si era un cachalote o, como le dicen, el perro marino, no sabemos. Solo sabemos que esto aconteció y que Dios había preparado a este gran pez para que tragase a Jonás. Dice la Escritura que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches. Y aunque Jonás era un creyente que era rebelde, que era desobediente y que se resistía a la voluntad de Dios, Dios no había acabado aún con él. Así que Jehová, ¿qué hace? Va a preservar la vida de Jonás. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas otras maneras. Si él se arrepintió delante de los marinos o los hombres que estaban en el barco, reconoció a Dios,
hubiese orado y Dios hubiese apaciguado la tempestad, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Dios tenía el plan de que este pez se lo tragara. Él eligió esta manera en específico debido al efecto que tendría en el corazón de este orgulloso profeta, de este desobediente profeta de Dios. El libro de Jonás, mis hermanos, nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. Nos preguntamos, ¿qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? ¿Qué hace Dios cuando Dios manda que se haga algo? Cuando Dios desea que se haga algo. Ese deseo de Dios, en otras palabras, en muchas oportunidades, el deseo de Dios es que va a cumplir. Por más que sea un deseo y que quede allí en la nebulosa, no es así. Dios cumplirá su deseo. Hay otros momentos, claro que sí, que aparece que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero mis hermanos, ese deseo, la palabra concreta no es que se va a cumplir, es un llamado. No es que se está aplicando allí el mandato de que sí o sí Dios va a hacer que todo el mundo sea convertido. Eso no es así. Eso no es así. Eso le llaman el universalismo. Y que las personas creen que al final, sea como sea, el mundo, todo ser humano al final va a ser salvado. Y eso no es correcto. Los que no creen, los que no han depositado su vida en Cristo Jesús, jamás verán la salvación, sino que tendrán condenación eterna, no temporal. ¿Qué sucede entonces cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? Bueno, Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Repito, Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Porque nosotros podemos hacer cosas porque Dios lo dijo, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Se recuerda en ese texto? Este pueblo de labio me honra. ¿Cuál es el mandato de Dios a todo el mundo? Honrar, alabar, exaltar a Dios, reconocerlo públicamente, no tan solo dentro del corazón, sino que publicarlo. Bueno, el Señor le llama la atención a su pueblo Israel porque dice, este pueblo hace sacrificios, me alaba, pero lo hace de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos querían cumplir la ley de Dios, pero externamente, mientras que internamente vivían contaminados por su verdadero pecado y nunca confesaban su maldad. Por eso el Señor Jesucristo les declara, ustedes paredes blanqueadas, por fuera son lindos, pero por dentro están muertos. Entonces, mis hermanos, Jonás nos muestra aquí, en este libro, que Dios tiene una manera de traernos siempre al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Al contrario a las expectativas, Jonás no fue tragado por las olas hacia la muerte por ahogamiento, sino que fue librado en el último instante cuando ya no había esperanza. Jonás, con esas tremendas olas, no sé si usted ha visto algún reportaje o ha tenido la oportunidad de salir. El otro día salimos a navegar acá por el, ¿cómo se llaman estos botecitos que salen en el Coquimbo? El catamarán. Y había un lugar muy peligroso, pero imagínense una olita tan pequeña para ellos, para el capitán Washington, que iba animando allí. Pero nosotros estábamos un poquito asustados porque el viento más encima. Imagínense, eso no es nada porque Coquimbo significa mar de aguas tranquilas. Bueno, mis hermanos, eso no fue nada comparado a las embarcaciones que se meten a lo profundo del mar. Y cuando hay marejadas, hay tremendas olas. Bueno, aquí había una tormenta que los marinos de este bote no conocían. Y Jonás lo lanzaron en medio de la tormenta, mi hermano. En medio de la tormenta. Y muy posiblemente hubiésemos pensado todos que se hubiese ahogado, pero no fue así. Dios, antes de que este hombre se ahogara, el Señor manda este pez grandote, un pez salvavidas. Entonces,
Dios permite esto. Algunos se preguntan si Jonás se pasó todo el tiempo enojado dentro del pez y finalmente decidió que se debía arrepentir y buscar a Dios. Tal vez Jonás era un profeta muy gruñón, muy enojón. Sin embargo, el punto de partida de la oración de Jonás parece mostrar que él había clamado a Dios en todo momento. Me imagino a Jonás allí. Me imagino a Jonás. ¿Cómo nos asustamos cuando nos estamos bañando aquí en la playa o en alguna otra playa y hay una ola que nos da vuelta? ¿Sí? Salimos todos peinados para allá, para otros lados. ¿Sí? Imagínese dentro del mar, sin tocar tierra. Viento soplando, olas gigantescas levantándose. Bueno, Jonás tiene que haber clamado. El punto de partida entonces de la oración de Jonás nos muestra que él al parecer estaba clamando. Entonces, verso 1 del capítulo 2. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás en estos versículos exalta y alaba a Dios por la liberación. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Jonás aún está en el vientre del pez, pero él sabe que es suficiente para que Jehová escuche su clamor. Oíste mi voz, dice el versículo 2. Jonás sabe que es solamente por la fe que puede ser liberado. Hay que tener mucha fe, estar orando dentro del vientre de un gran pez y orar a Dios para que lo liberte. A pesar de la desobediencia de este profeta, esta oración, mis hermanos, es prueba de que es un hombre también espiritual. Por más que sea un hombre orgulloso y desobediente a la voz de Dios, él sabe que Dios lo puede oír. Jonás sabía que Dios le escuchaba antes que la respuesta llegara. Dios escucha la petición de su profeta porque Dios permitió que este pez se lo tragara porque tenía un propósito. Allá en el vientre del pez, él iba a clamar a su Dios. Esto muestra que Jonás tenía fe y que Dios nos puede dar una paz total y una seguridad de que nuestras oraciones van a ser contestadas aún antes de que la respuesta en sí llegue. Podemos obtener esa paz, esa quietud antes de la respuesta, porque estamos orando y estamos confiando en el Dios soberano que controla todas las cosas. Y esa paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, que nos da seguridad, es la que provoca a Dios en nosotros y en su pueblo. Cuando le oramos a Él, en este y en el resto del capítulo, mis hermanos, la oración de Jonás incorpora muchas frases y maneras figuradas de muchos salmos. Esto muestra que Jonás era un hombre que conocía la palabra de Dios. Él sabía de corazón, porque no había Biblia, no había vela dentro del vientre del pez, no había nada. Él conocía los salmos, él conocía la palabra del Señor. Cada línea de la oración, mis hermanos, es una cita o es una alusión a algunos de los salmos. Incluso en la oscuridad, en la soledad, en la incomodidad y en la suciedad del vientre del pez, recordó la Escritura para elevar su clamor a Dios. Algunos comentaristas señalan que aproximadamente Jonás cita en su oración al menos unos 15 salmos. Este solamente salmo de Jonás de 9 versículos o 8 versículos específicamente es una serie de salmos que Jonás los cita, pero lo hace sus salmos, lo hace su oración. Por ejemplo, solo en estos 2 primeros versículos que hemos leído, vemos por lo menos 3 salmos. Dice el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo.
El Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El Salmo 31, versículo 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hermanos, qué conocimiento de la palabra de Dios tenía Jonás, que lo recita y lo hace su oración. La situación de Jonás era muy complicada, mis hermanos. El Seol es una palabra hebrea que se refiere a la muerte. Cuando él dice en el versículo 2, desde el seno del Seol clamé. Es una palabra que se refiere a la muerte, se refiere a la tumba, o también se hace referencia a la morada de los espíritus de las personas malvadas. Jonás vio que el vientre del pez iba a ser su futura tumba. Su cuerpo se iba a descomponer. Es como si Jonás pensara que fue enterrado vivo. ¿Qué sensación más impresionante la que está sintiendo Jonás? Los versos 3 al versículo 7, por favor. Dice Jonás, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Hermanos, aquí vemos a Jonás reconociendo de que no fue algo de la naturaleza. Dice, tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy aún delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Es impresionante cómo relata Jonás esta situación. Cuando dice que es desechado delante de sus ojos. Es una frase muy terrible. ¿Se recuerda usted la bendición sacerdotal de Números capítulo 6? Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es la bendición. El rostro de Dios observando a una persona. Es cuando el rostro de Dios hace resplandecer su misericordia sobre ese individuo. La maldición es todo lo contrario. La maldición sería que Jehová te maldiga, que voltee su rostro contra ti y te maldiga. Eso sería la maldición. Todo lo contrario a la bendición sacerdotal. Y esto es lo que está orando acá Jonás. Tu rostro, dice, desechado soy delante de tus ojos. Estoy bajo maldición, estoy maldito. Jonás entonces en estos versos del 3 al verso 7 recuerda a Dios y eleva su clamor a Dios y espera la respuesta fiel de Dios. Me echaste a lo profundo, versículo 3. Jonás se dio cuenta de que no fueron los marineros los que echaron al mar a su persona, fue Dios mismo que él lo tiró. Jonás reconoce que él nunca ha estado fuera del alcance de Dios. Nunca me podré escapar de tu presencia. Por más que él intentó huir de la presencia de Jehová. Capítulo 1, versículo 2. Quería huir de la presencia de Dios. Desechado soy delante de tus ojos. El verso 4. El dolor más grande de Jonás no era la calamidad, pero su separación de Dios. Su sentimiento de que fue desechado delante de sus ojos. Eso fue lo más terrible para Jonás. Pero aún así, mis hermanos, él estaba determinado, aún en el vientre del pez, querer volver a ver a Dios. Y quería inclinar su oración a Dios, hacia su santo templo. Simplemente Jonás se acordó de Dios, Jehová Dios. Esta frase, Jehová Dios, es muy utilizada en Génesis capítulo 2 en adelante, cuando habla de Adonai Elohim.
Adonai Elohim se repite muchas veces dando a entender que Dios es un Dios cercano, es un Dios, un Señor a quien se le obedece, es un Dios creador de todas las cosas. Y Él dice Jehová Dios, Jehová Dios. El versículo 5 dice que las aguas lo rodearon, dice las aguas me rodearon hasta el alma. Él no tan solo estaba empapado completamente, sino que su alma, dice, hasta el alma estoy rodeado de esta tormenta. Jonás pensó que había llegado su hora. Si las aguas llegaron hasta su alma, él estaba completamente desahuciado. Ya no era algo físico, algo emocional, era también algo espiritual. Es como si dijera que el agua ahogó hasta el extremo toda su vida. Toda su vida estaba desahuciado. No hay solución para su condena. El versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ya no hay oportunidad. Jonás pensó que ahí terminaba todo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hermanos, cuando él dice descendí a los cimientos de los montes, cuando se han hecho estudios de la profundidad del mar, dicen que la altura de un monte a la profundidad del mar, los cimientos, dice que la altura son más grande, la altura que el monte Everest, que tiene no sé cuántos, 5.000 metros de altura, si no estoy equivocado, o 8.000. 8.000 y tanto. Bueno, la profundidad de un monte en el mar es mucho más alto que el monte Everest. Y Jonás llega a expresar, descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Jonás pensó que la puerta de la vida se le cerró detrás de él. O sea, él ingresó a la muerte y se cerró. La puerta de la vida se cerró. Ya no hay más oportunidad, Jonás. Él estaba totalmente... Es que hay que ponerse en el lugar. Usted no se puede imaginar porque nunca se lo va a tragar un pez grande. Jonás estaba desahuciándose a sí mismo. Ya no hay más oportunidad. Pero, mis hermanos, siempre hay un pero glorioso y maravilloso dentro de la Escritura. Pero dice, mas tú, ese más es pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai Elohim, oh Jehová Dios mío. No era un Dios lejano, es mío. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Y nosotros podemos decir con Jonás justamente, Señor, tú sacaste mi vida de la condenación completa. Estaba en lo más podrido, estaba en lo más profundo de mi vida, llena de pecados, sin oportunidad, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero tú sacaste nuestra vida de la sepultura, de la condenación. Oh Jehová Dios mío. Otra vez Jonás puede alabar a Dios por la respuesta de su oración antes de que llegue la respuesta, porque Dios le dijo, en otras palabras, que Él iba a ser su sustentador. Él conocía los salmos muy bien. Y Dios da esa seguridad porque Jonás conocía la palabra de Dios. Contrariamente a toda expectativa, su vida fue librada. Es como si Jonás, mientras pensaba en su tumba, se da cuenta de que hay todavía una oportunidad. Él todavía está vivo, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía, cuando vi que la tierra cerró sus cerrojos detrás de mí, cuando descendí a los cimientos más bajos de los montes, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Esto emocionalmente es fuerte, mis hermanos. Psicológicamente puedo ser, no sé, es muy fuerte. Su alma desfallecía, sus emociones estaban destrozadas. Estaba quizás en una tremenda depresión dentro del vientre del pez, que no puede estarlo. Mi alma desfallecía en mí, pero en ese momento tan horripilante, tan desgarrador, tan destrozado emocional que estaba, él se acordó del Señor. Se acordó de Dios. Se acordó de su Dios.
cuando mi alma desfallecía en mí. Literalmente debemos leer, mi alma se ocultó. O también se puede leer, mi alma se encerró en sí misma. Es como dice el Salmo 102, el título del Salmo 102 dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Él está ahí. Su alma está sufriendo. Su alma está destrozada. No hay oportunidad para él. Todo está ya listo, está desahuciado. Pero él se acuerda, cuando mi alma desfallecía en mí. Mis hermanos, hay algo muy precioso que sucede en las personas que pierden su memoria cuando son adultas. Pierden la memoria hasta de sus hijos, desconocen a sus familiares más cercanos, pero hay evidencia de estas personas, y quizá alguno de ustedes tienen algún familiar que le haya pasado, ellos jamás se olvidan de orar, ellos jamás se olvidan de Dios, ellos jamás se olvidan de que son hijos de Dios. Eso, hermano, es impresionante. Eso no tiene explicación. ¿Por qué dice la Biblia, se olvidará la madre de lo que dio a luz? Puede pasar, aunque eso es imposible. Dice, aunque eso acontezca, Dios le promete a través del profeta Isaías, yo nunca me olvidaré de ti. Y una persona con esta enfermedad, ¿cierto? Que se me olvida la enfermedad, hasta a mí se me olvida, ¿cómo se llama? Alzheimer, así se llama. No se olvida de orar a Dios, no se olvida de su Dios. Eso es algo, ¿quién vio la película Avatar? Cuando tenían que volar en estos pájaros grandes, ¿cómo podían volar? ¿Cómo podían manejarlo? Conectándose. Es ilustración poco saludable, pero es así una conexión distinta, profunda, sobrenatural, espiritual. La única unidad espiritual profunda es entre Dios y su pueblo. Y Jonás, por más destrozado en sus emociones, desahuciado por él mismo, su alma está desfallecida. Hay una palabra compuesta, desfallecer, hay un fallo, ya hay algo que está dictado, ya no puede hacer nada más, está desfallecida su alma, pero él se acuerda de su Dios. Es como si Jonás estuviera luchando para que su mente se vuelva a enfocar en Dios. Emocionalmente Jonás estaba destruido cuando mi alma desfallecía. Esto demuestra la ansiedad que tenía Jonás. De la misma manera que nosotros, cuando nos encontramos en situaciones emocionalmente alteradas o desesperadas, perdemos nuestra tranquilidad, perdemos el sosiego. Nuestra alma se encierra en sí misma y de esta manera, encerrados en nuestra alma, en nuestras emociones, bloqueados, por decirlo así, retraemos todos nuestros pensamientos. Dicen los especialistas que es como si quisiéramos quitarnos un enorme peso de encima, pensando y haciendo muchos planes en ideas de cómo salir de este círculo. Pero sin querer volvemos a caer en el mismo abismo emocional para volver a quedarnos estancados emocionalmente. Pero Jonás recordó la hermosa verdad de que era importante buscar a Dios. A pesar del complicado trato que está recibiendo por el mismo Dios. El recordar a Dios desde el vientre del pez, eso proviene de la fe que Jonás tenía en el Dios soberano. El recuerdo que Jonás tuvo de Dios para buscarlo, esto va a provocar alivio en sus ansiedades. Sus oraciones habían llegado hasta el mismo trono de Dios. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Oh, Jonás tiene que haber recordado constantemente este salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más alto, allí tú estás. A lo más profundo, allá me asirá tu diestra. No puedo
arrancarme de la presencia de Dios. No podemos, mis hermanos. Jonás reconoce esto. Cuando estaba destrozado, él se acordó y dice, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. El Señor jamás va a desechar un corazón humillado, contrito. Jamás. Eso es tierra deseable para Dios. Ver una persona que se humilla, que se arrepiente y que reconoce la necesidad y el auxilio del Dios soberano. Versos 8 y verso 9. Jonás sigue diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Jonás declara su compromiso con Dios en estos versos. La primera parte del versículo 8, Jonás se da cuenta de que el resistir a Dios, el huir delante de Él, es como ser un idólatra. Si yo escapo de la voluntad de Dios, si abandono su misericordia, estoy siendo contado como un idólatra. Los que siguen vanidades ilusorias, literalmente significa alientos de vaciedad. Alientos de vaciedad. Y es una referencia siempre a los ídolos. Los idólatras abandonan el pacto de Dios, abandonan su misericordia. Adorar a Dios y adorar a los ídolos, mis hermanos. Cualquier ídolo, usted dice, yo no me postro delante de nadie, pero hay cosas en nuestro corazón. Se acuña a Juan Calvino, el gran reformador, que él decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Nosotros en lo que dedicamos más tiempo, en quien pensamos más, es un ídolo para nosotros. ¿A qué le dedicamos más tiempo de pensar? Es un ídolo. Hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón porque es engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Adorar a Dios y adorar a los ídolos siempre es contrario. Por lo tanto, esas dos acciones se van a excluir mutuamente. Es imposible, dice Dios, adorar a Él y adorar a Mamón, al Dios de las riquezas. Versículo 9, la primera parte dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás aquí se arrepiente por huir lejos de Dios y él se vuelve a Dios. Lo hace con sacrificio y con acción de gracias. Él dice que va a pagar sus votos y hará lo que sea que Dios le pida que haga. En un momento u otro Jonás quizás dijo lo que todos nosotros decimos, ¿o no? Señor, haré lo que sea que tú quieras que yo haga. Sácame de esta, Señor. Te prometo que me pongo las pilas, Señor. Bueno, Jonás verdaderamente en arrepentimiento dice, voy a pagar mis votos. Ahora Jonás se da cuenta de esta, en su totalidad, de que él debe de parar de resistir a Dios. Él debe de pagar sus votos a Dios. Y llegamos a la frase que yo creo que es el pináculo, el clímax de todo el libro. Todo lo que acontece en este libro, lo milagroso no es que el pez se traga a un hombre. Lo milagroso es lo que Dios hace con este hombre. Lo milagroso es lo que Dios hace con los hombres del barco. Lo milagroso es lo que Dios hace con las personas de Nínive. Porque Jonás anuncia, la salvación es de Jehová. Hermanos, esta es la frase de todo el libro de Jonás. Es la declaración triunfante de Jonás. Dios ha salvado y salvará, y Jonás se apropia de ello. La salvación de Jonás es de Jehová. El Señor es tanto el autor como el agente de la salvación, ya sea física, salvándolo de la catástrofe que estaba viviendo Jonás, pero también espiritual. Hermanos, todo esto es para demostrar que Dios es el Dios soberano. La salvación es del Señor, no tan solo de lo que ocurre en este mundo material, sino que también en la salvación de aquellos que Él soberanamente ha decidido rescatar de la condenación eterna.
Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un salvo de Dios, usted tiene que en esta mañana glorificar a Dios y toda su vida exaltar el nombre de Dios con esa visión. La salvación es de Dios, yo no me la gané, yo no la alcancé, yo no hice nada para que Dios me diga, ok, te ganaste la salvación. No hemos hecho nada, lo único que hemos aportado, como dijo alguien, es pecado. Cristo el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el que ganó la salvación para nosotros. Él derramó su sangre completamente. Y todas las obras buenas que nosotros podemos hacer es porque somos salvos. No es para ser salvos. Jonás sabe que este es el panorama completo. El saber que su salvación es del Señor, él también lo conoce ahora en su panorama completo. La salvación no es de una nación, no es de una raza o lengua. La salvación es del Señor. Y Él se la da a quien quiere. ¿A quién quiere? Al final de este versículo está claro que Jonás se arrepintió. Pero nos podemos preguntar, ¿cuándo se arrepiente Jonás? ¿Hay indicios de arrepentimiento de Jonás? Jonás dijo que él temía a Jehová y fue honesto en su historia. Capítulo 1, versículo 9. Versículo 12 del capítulo 1. Jonás se permitió a sí mismo ser echado en el mar. Capítulo 2, versículos 2, 4 y 7 que hemos estudiado. Jonás clamó a Dios durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y en el último, versículo 9, Jonás renovó su compromiso a sus votos. Así que, ¿cuándo se arrepiente Jonás? La respuesta se encuentra al ver el arrepentimiento como más de un evento único. Aunque comience en un momento, debe continuar y debe madurar. Es un evento, pero también es un proceso. Así como nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos completamente salvos. Nos hemos arrepentido, nos estamos arrepintiendo y nos tendremos que arrepentir hasta que Cristo venga. Pero el arrepentimiento de salvación no es que la perdemos y debemos volver a arrepentirnos para volver a ser salvos. Eso no es correcto tampoco. Una vez y para siempre hemos sido salvados. Y estamos en Cristo. Si caemos y pecamos dentro de Cristo, por decirlo así. Dentro del barco, dentro del arca, nunca fuera. Dios nos llevará a la salvación eterna. Ese cordón que le llaman algunos la cadena donde ningún eslabón se corta, la cadena de oro de Romanos capítulo 8, que Dios a los que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó, y a quiénes llamó, a los que predestinó. Por lo tanto, en ningún momento se corta ese eslabón. No perdemos la salvación. Dios la da para nosotros. Eso no significa que podemos vivir como un mundano y desechar la voluntad de Dios y vivir como nosotros queramos. Eso significa que nunca hemos conocido la gracia y la salvación de Dios. ¿Pecamos? Sí, vamos a pecar. 1 y 1000 veces. Pero el Espíritu Santo guiará nuestro corazón a arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 10, terminamos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Debe haber sido impresionante ese vómito. Regurgitar a un hombre no debe ser fácil, pero dice acá la Escritura que lo hizo. Dios le habla al pez, anda y llévate a mi siervo. No sé cómo le habrá entendido, pero una burra habló, una serpiente habló. Bueno, aquí el Señor le manda, le ordena a este pez para que vomite a su profeta. Y mandó Jehová al pez. El pez obraba al mandato de Dios de la misma manera que un pez estaba bajo la orden de Dios cuando se tragó Jonás, estaba bajo su orden cuando le dejó ir. Hermanos, este gran pez, si Dios le puede hablar al pez, Él nos puede hablar a nosotros, ¿no es así? Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Entonces, de nuevo, el pez probablemente no resiste la voluntad de Dios como nosotros lo hacemos. Nosotros muchas veces resistimos la voluntad de Dios. Somos desobedientes. Sí, siempre se ha dicho de que esperamos que venga alguien y nos diga, el Señor me dijo que vayas a las naciones, anda, ve, es tu tiempo. Y la persona va. Pero ¿cuántos años ha estado escrito en la Biblia? Los campos están blancos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio. Tiene que venir alguien a decirme al oído, tienes que ir, es tu tiempo, si la Biblia dice que el tiempo ya comenzó hace mucho rato. Hermanos, muchas veces somos desobedientes a la voluntad de Dios. El pez no. Versículo 10, la última parte, y vomitó a Jonás en tierra. A veces no tenemos muchas elecciones sobre cómo queremos ser liberados de algunas situaciones. Jonás quizá hubiera preferido otro método. Quizás si hubiese sido una ballena, no sé, lo hubiese tirado por el hoyito de arriba, pero lo regurgitó, es algo sucio. Pero Dios también tenía otro propósito en esto. La liberación de Jonás llegó después de que su arrepentimiento fue completo. Jonás no solamente sentía lo que había hecho, ahora estaba confiando en Dios otra vez. Hermanos, ¿qué obra de Dios o aspecto de su liberación quedará sin llevarse a cabo mientras te resistas a Él y te rehusas a confiar en Él? Todo se va a cumplir como Él quiere. Como dijimos al principio, el Señor le dice, Jonás, ve a Nínive. No, me voy a Tarsis. Ve a Nínive. No, me voy a Tarsis. Pagó su pasaje, fue a Tarsis. Y el Señor le dice, ok, Jonás, nos vemos en Nínive. Hermanos, todo se va a hacer. La liberación de Jonás llegó después de que pasaron 3 días y 3 noches y Dios estaba proveyendo así una sombra futura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ni siquiera era por Jonás. Todo esto tenía que apuntar a la obra del verdadero Salvador. Aquí el principal no es Jonás, es Dios, el soberano, y quien estaba mostrando un poquito de lo que iba a hacer. Los 3 días, las 3 noches de Mateo 12:40 prueban que si Jesús se levantó un día domingo, Él debió morir el jueves en lugar del tradicional del viernes. Para nada. Los judíos cuentan los días no como nosotros. Si hoy día estamos, por ejemplo, domingo, yo les digo, en 3 días más, mis hermanos, nos juntamos. ¿Cómo contamos nosotros? Lunes, martes, miércoles. Los judíos no, cuentan domingo, lunes, martes. Ellos cuentan los días así. Vaya a decirle algo, pero ellos lo cuentan así. Eso está registrado, esa es la forma de contar los días. La liberación de Jonás entonces llega después de un ejemplo notable de dar su propia vida. Jonás dio su vida para apaciguar la vida de Dios en contra de otros, pero la muerte no le retuvo. Después de 3 días y 3 noches de encarcelamiento, él estaba vivo y estaba con libertad. Por último, la frase cuando dice que lo vomitó en tierra, se piensa de manera común que Jonás fue vomitado a orillas de Nínive. Pero no se nos dice que este fue el caso, especialmente debido a que Nínive está 603 kilómetros aproximadamente lejos del mar. Si en verdad Jonás caminó hacia Nínive después de salir del vientre del pez, dijo alguien, entonces este fue un gran vómito. Plup, una gran expulsión. Conclusión, mis hermanos. El pez que Dios designa para tragarse a Jonás ilustra lo maravilloso de la gracia de Dios. Si Dios hubiese querido, lo deja morir. Pero Dios tenía este pez. Jonás merecía morir, igual que nosotros. Pero Dios le permite vivir. Nosotros merecemos morir, pero la maravillosa gracia de Dios nos ha salvado y nos ha dado vida. La gracia, mis hermanos, es obtener lo que nosotros no merecemos. Nosotros merecíamos la condenación
y Dios nos dio salvación. La oración es un gran medio que Dios nos ha dado, es un medio de gracia y Dios lo ha ordenado para su pueblo. No es algo si nosotros queremos, es un medio de gracia que además de tener mucha bendición para nosotros y fortaleza para tener comunión con Dios, es un mandato. La Biblia ordena orar. La Biblia invita a orar, nos instruye sobre la oración. Y la oración de Jonás es un buen ejemplo de cómo orar. ¿Por qué? Porque su oración está basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos tomar los salmos y así como Jonás, orar los salmos, hacernos como si fueran nuestros. Allí está la voluntad de Dios de cómo debemos orar claramente, objetivamente. Es una buena práctica el orar regularmente a través de los salmos, como lo hizo Jonás. Hermanos, la oración de Jonás también recuerda lo importante que es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, de manera que nosotros podamos usarla y depender de ella cuando no tengamos la Biblia a mano. Conocer la Escritura, repetir la Escritura, memorizar la Escritura, es muy buena para nuestra alma. Cuando estemos en los momentos de mayor crisis, en todo tiempo en realidad, podemos citar la palabra del Señor para fortalecer nuestra alma. Pero si no la conocemos, si no tenemos la espada del Espíritu, ¿cómo podemos contraatacar los ataques del enemigo? Debemos saturarnos, hermanos, con la palabra de Dios en nuestros tiempos de estudios personales, en nuestros devocionales personales, ya que en tiempos de crisis ella nos va a ayudar a sostenernos firmes en la roca que es Cristo el Señor. Así que hoy, mis hermanos, que recordamos la salvación que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio, conmemoramos lo que significa el pan, el cuerpo molido en la cruz del Calvario y el vino que representa la sangre de Cristo, hoy día nosotros podemos nuevamente renovar nuestra forma, nuestro pacto con Dios. Si hemos andado divagando en otras cosas, si hemos tratado de hacerle el quita a la voluntad de Dios, hoy es el día delante de Dios para que ese pacto sea restaurado en nosotros. Si no hemos tomado la oración como el medio de gracia que Dios nos ha dado y hemos dejado de lado esta gran misericordia de Dios, hoy es el día para decirle, Señor, ayúdame a renovar. Y en medio de los peores momentos de mi vida, ayúdame a reconocerte como el Dios soberano. No como te has olvidado de mí, sino verdaderamente a reconocer de que tú, aún en mi peor experiencia de vida, tú estás en control de todo esto. Y si tú no tienes la salvación del Señor, si no estás en Cristo, no hay salvación para tu vida. Esto no es nada comparado a la eternidad que van a vivir todos aquellos que no han depositado su vida en Cristo Jesús. No es nada lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que viene después de la muerte es la condenación eterna lejos de Dios. Por lo tanto, mi llamado es a que vengas a Cristo el Señor, a que deposites tu vida en sus manos. Él te da la salvación. El que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Hoy es el día de salvación para tu vida. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias. Soberano Dios, gracias. Controlador, sustentador de toda tu creación. Gracias, Señor. Somos indignos de que tú hayas mirado nuestras vidas. Somos indignos, Señor, de que tu misericordia reluzca sobre nosotros. Señor, estábamos completamente sepultados, desechados, lejos de ti. Pero tú, Señor, tú tuviste misericordia con nosotros y nos rescataste de la condenación eterna para traernos a tu salvación. Dios, muchas gracias, porque esa frase que tú inspiraste a Jonás, la salvación te pertenece a ti. Qué impresionante es entenderla, Señor, de que nosotros no podríamos haber ganado tu salvación. Si hoy somos tus hijos, te alabamos y tenemos esa fe inconmovible de que somos tus hijos, de que somos salvos, ha sido por tu gracia soberana, obrando para nuestro favor.
Señor, en esta hora te rogamos que tú nos ayudes a que podamos enfocarnos siempre en ti, aún en los peores momentos, más oscuros de nuestra vida. Señor, que podamos recordarte constantemente, que la palabra sobreabunde en nuestros corazones y que podamos aferrarnos a tu verdad, Señor. En medio de la peor crisis emocional que podamos vivir, podamos, Señor, acordarnos de la bondad, de la protección de nuestro buen Padre y saber que podemos descansar en tus manos, que estamos seguros en tus manos y que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de tus manos. Gracias por la salvación eterna que nos das. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que la salvación te pertenece a ti. La salvación es tuya, oh Señor. Nuestra salvación que nos has dado, a ti te pertenece. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por siempre. Amén y amén.